Llegamos gracias a Tiendas Gamas, empresa textil con más de 30 años en el mercado. Y también a Tiendas Somas. Elige verte diferente, elige verte Somas. Hola, hola, estamos acá de nuevo en Pasarela de la Moda Podcast. Me presento nuevamente por acá María Eugenia Mesa, diseñadora de modas, ya con más de 14 años de carrera y asesora de imagen personal. Pues muy contenta por estar acá dándoles más información sobre historia de la moda. Recuerden que para los que no han disfrutado de mi episodio anterior, pueden verlo y disfrutarlo, porque allí hablamos un poco de lo que es la importancia de la moda para poder iniciar con todo lo que es la historia y todo lo que ha venido desde los inicios de la moda hasta la actualidad. Y en esta oportunidad vamos a hablarles y a darles a conocer para que aprendan un poco más de este mundo y de cómo fueron sus inicios, porque esto es un tema bastante extenso. No tienen idea que yo no sé, yo creo que pasarían días y todavía faltaría contenido e información para que puedan llegar a ustedes y para que puedan saber un poco más de este tema y de todo lo que ha sido su historia y sus inicios. Y justamente la moda viene desde la necesidad, como les comenté la vez pasada en el episodio anterior, desde la necesidad del vestir y de cubrirse, de cubrir nuestro cuerpo para protegerse porque justamente era la necesidad de la humanidad de protegerse del clima o de la naturaleza, o protegerse de los animales incluso. Entonces nace justamente en la época cuando viene el Homo sapiens a la humanidad, y allí justamente ellos empezaban a cazar otros animales, a cazar animales para poder protegerse y hacer las pieles, las piezas, y cubrirse con ellas, incluso con otros materiales más trabajados para colocárselos en el cuerpo. Luego que viene toda esta evolución que se crea, ya en la época egipcia empiezan ya la humanidad a usar telas que vienen de la planta del lino, por eso se crea la tela, el lino como tal, con ese tono crudo que viene siendo como un blanco hueso. Eran simplemente telas largas que cubrían como que el justo y necesario del cuerpo, y empiezan como que ya a tener más idea de lo que es el vestir, ya con accesorios, con lo que era conocer ya el oro y la plata. Y se fue dando ese proceso a medida que fue evolucionando el tiempo y avanzando el tiempo, fueron más indagando. Incluso las primeras veces, en un principio eran simplemente telas blancas, entonces ya empezaron a estudiar e investigar cómo darle color a esas piezas para poder identificar de una persona a otra, como les había comentado en otra oportunidad, era para diferenciarse de un círculo a otro, dándole el color. Entonces cazaban moluscos, donde eso venía un proceso mediante el cual pasaban semanas, donde trituraban, pasaba por todo un proceso bastante trabajoso y bastante elaborado, luego para que se convirtiera en polvo y pudiera tener el tono rojo y el tono vino tinto o el tono azafrán, y convertirse en líquido para poder teñirlo, todo lo que eran las telas. Imagínense, ya en esa época tener el conocimiento de dar la idea de diferenciarse unas personas con otras a través del color. Incluso eso los elevaba de clase social, eso les daba como más poder, más liderazgo, más estabilidad, y sí, de diferenciarse de clases sociales o políticas incluso, porque evidentemente les daba más poderío. Ya a medida que fueron dándole color a las telas, incluso le daban detalles a todo lo que eran los accesorios, a usar mucho el brillo, el dorado, y eso, mientras más accesorios recargados tuvieron, más poder les daba en ese momento, en esa época. Ya después que pasa un tiempo, que todo lo que empiezan a utilizar, ya empiezan a coser y a hilar las piezas, a utilizar patrones incluso,
y poder definir ya las siluetas, porque anteriormente simplemente usaban batolas, las túnicas, las típicas túnicas. Se diferenciaba en las mujeres era el alarit, y en el caballero eran el chenti. El chenti era una falda simplemente que cubría de la cintura hacia abajo, pero era una falda corta. A diferencia, ya eran como en el hombre eran personas ya de alto nivel, pero lo que eran los campesinos solamente usaban taparrabos en este caso. Ya estábamos aquí divariando. Miren, la moda es tan extensa y la historia de la moda es tan extensa que hay que evaluarla, hay que estudiarla para poder dar al pie con cada uno de los temas, porque es bastante extenso y bastante extenso en ese aspecto, pero es tan fascinante todas las curiosidades y todas las maneras en la que el hombre se expresaba, tanto el hombre como la mujer. En esa época ya se empezaban a diferenciar a la hora de vestirse, tanto de hombres como mujeres, igual que los niños. Entonces empezaban a coser las piezas con patrones y entallar las cinturas con cuero, con piel de lana, con piel de cuero, con piel ya más gruesa, incluso para cubrirse del frío. Luego que ya fallece Cleopatra, más o menos a 30 años antes de Cristo, imagínense, ya allí empieza como a darle un vuelco todo lo que es la época greco-romana, todo lo que era la época medieval en esa época, en esos siglos, pues era todo un auge, porque mientras más recargado sea, más nivel adquisitivo tenían, y la cantidad de derroche que había en cuanto a atuendos, los armarios los llenaban con cantidades de prendas para poder evolucionar y ir dándole más importancia a todo lo que era el vestir. Ya era algo de necesidad del poder darse a conocer y diferenciarse de una sociedad a otra. También hubo una época en lo que eran los grecorromanos, ellos, era algo bastante contradictorio, porque ellos obviamente por el clima era tan cálido y tan caluroso, que ellos se rapaban el cabello, se rapaban el cuerpo. Más que todos los sacerdotes eran rapados se rapaban de pies a cabeza. En el caso de los hombres y las mujeres ya del liderazgo, se rapaban solamente el cabello, y con el mismo cabello se hacían pelucas, incluso combinados con fibras vegetales. Entonces era como un poco contradictorio, porque mientras más higiénico eras, obviamente tenías más valor, por así decirlo. Imagínate, se bañaban hasta 3 veces al día de las temperaturas tan elevadas, y a la vez entonces hacían esas pelucas con muchos tocados. Los caballeros usaban tocados más elaborados que el de las damas. En eso se diferenciaban mucho. Y como les comenté, los campesinos simplemente usaban un taparrabo y ya, porque obviamente era como más cómodo. Y no, obviamente no tenían como para gastar en estas prendas como tal. Luego que viene una época donde nace el Renacimiento, ya aquí todo lo que hubo en la época grecorromana y de Egipto, hubo un cambio radical en todo lo que fue la historia de la moda cuando nace el Renacimiento en la historia de la moda, que ya viene siendo como que en el siglo XIV y en el siglo XV. Aquí se empieza a dar a conocer todo lo que es la industria artesanal, todo lo que son los artesanos, los creativos, trabajadores a mano, porque imagínate todo el proceso y la elaboración que tenían estas piezas. Aquí hubo un cambio radical, porque como les dije, ya se diferenciaban de hombres. El vestuario era un cambio más radical aún, la diferencia entre hombres y mujeres, porque ya los caballeros utilizaban menos tela y las mujeres seguían utilizando los vestidos largos, pero eran cantidad de telas más armadas, eran vestidos mucho más armados y más elaborados, donde tenían bordados y brocados elaborados en oro y en plata. Y en esta oportunidad ya
era mucho más cargado, todo lo que era el vestuario. Utilizaban colores vivos, mucho más llamativos en comparación con los campesinos, eran tonos un poco más opacos, telas quizás de un poco menos calidad y piezas mucho más cortas porque era más comodidad para todo lo que eran los campesinos, los obreros o incluso todo lo que eran las cuidadoras del hogar o en el área de la limpieza del hogar eran piezas más cómodas donde no eran tan cargados y eran tonos muy opacos con poco gusto por así decirlo, porque de esa manera pues podían como diferenciarse. Entonces había mucho clasismo. Creo que en esa época era mucho más radical el tema de desplazar a la clase pobre, por así decirlo. Entonces, tu valor como persona o como humano, como humanidad, se evaluaba incluso por el tema de tu vestimenta o de tu actitud. Entonces, eso te diferenciaba de una persona a otra. Y era muy contradictoria esa parte, era muy chimbo porque imagínense el tener que evaluarte solo por tu apariencia física o por tu vestimenta. Ya después que empieza todo este tema del siglo XIV y siglo XV, que obviamente ya viene lo que es la Edad Media, que es bastante extensa. Aquí solamente les voy a dar como que un abreboca o sus inicios, porque es bastante largo para contarles y son tantos detalles y curiosidades que han pasado a través de la historia de la moda, que es algo que tenemos que ir estudiándolo, evaluándolo. Yo me quedo impresionada cada vez que leo porque es algo que me apasiona mucho. Me quedo impresionada con todas las curiosidades que había en esa época, inclusive en el tema del calzado. Era algo que lo elaboraban con las mismas fibras vegetales y ya cuando eran climas fríos simplemente usaban lo que eran ya las botas de lana para cubrirse y protegerse, pero a la vez lo utilizaban como una tendencia en esa época. Ya cuando fue evolucionando el tema del calzado, los primeros calzados cerrados eran con la punta del zapato, eran cuadradas. Entonces allí fue cambiando constantemente a medida de la necesidad de cada uno y la creatividad de estos artesanos y estos creativos, porque en esa época se les decía, no se les llamaba diseñadores como tal, sino se les decía artesanos creativos y trabajadores manuales. Ya empieza a hacerse todo lo que es la línea de los patrones, el caballero empieza a usar las camisas y algo muy interesante que en esta época de la Edad Media empieza a intercambiarse el tema de los cordones para los ojales por botones. Empiezan a crearse todo lo que es los botones para poder utilizar las camisas tanto hombres como mujeres. Entonces es tan interesante todas y cada una de las cosas que va evolucionando y que va avanzando a través de la moda y que todas estas personas en aquella época se le ocurran cada vez más ideas a través de la necesidad, porque de dónde proviene toda esta creatividad, justamente de eso, de sus pensamientos, de su ingenio, por sentirse cada vez más cómodos o por simplemente crear algo nuevo que los iba dando a conocer o que los iba idealizando o diferenciándose de una persona a otra. Entonces, me encanta que cada vez ustedes puedan conectar con estos temas que pues en mi caso y que puedan interactuar por acá y darse a conocer cualquier duda o cualquier información respecto a la historia de la moda, a sus inicios, porque esto tiene tela que cortar, esto va para largo y bueno, espero que lo hayan disfrutado. Me encanta que tengamos esta ventanita a través de YouTube de Pasarela de la Moda Podcast y que puedan conectar, aprender e innovar cada vez más. Estoy muy agradecida por esta oportunidad nuevamente, así que me despido. Por acá les dejan Maru Mesa, María Mesal y me despido. Bye bye.